Hoy quería hablarles de un libro muy famoso. Yo siempre estoy con los libros. Muchos hermanos nuevos no saben que nosotros durante 25 años más o menos o más tuvimos librería. Entonces yo leía siempre libros todo el tiempo. Pero aparte, desde muy joven, mi papá me inculcó leer, y yo leí y sigo leyendo. Y hay un libro muy famoso que se llama Piense y hágase rico. Es muy famoso, ¿eh? Más o menos se hizo antes que yo naciera. Es viejo, o sea, quiere decir, el libro es viejo. Yo no. Y bueno, lo que plantea el libro es que hay que concentrarse, digamos. Por ejemplo, voy a ir a Cancún. Entonces yo me concentro y digo, voy a Cancún. Y repito, porque eso enseña el libro, que hay que concentrarse y repetir, ¿no? Que voy a ir, y voy a ir hasta que un día salís volando y vas. Dice el libro. Y ahora hay cientos y cientos de libros de autoayuda que te plantean más o menos lo mismo. Vos tenés que pensar, por ejemplo, me voy a comprar un Ford Falcon, no, un Ford, ¿cuál Ford hay ahora? No, yo porque tuve mucho Ford Falcon antes. ¿Un Ford qué? ¿No? Ford Focus se llama, ¿no? El último. Ford Focus, Ford... un Chevrolet Cruze. Entonces uno piensa en ahí y se empieza a materializar. Eso dicen los libros de autoayuda. Mire que eso lo enseñan en las escuelas, en los trabajos, especialmente en los trabajos administrativos, así que en las universidades hay muchos cursos de autoayuda y todos te plantean el tema de concentrarte y pensar y repetir, voy a tener esto y de repente aparece. Eso dicen los libros de autoayuda. Por eso yo preguntaba, si una mujer quiere hacer un guiso carrero, por ejemplo, dice, mañana voy a hacer guiso carrero. Entonces la mujer piensa, dice, tengo que comprar calabaza, dice o zapallo, tengo que comprar morrón, ¿qué más? Cebolla, qué sé yo. Entonces yo pensaba, la mujer se concentra y voy a crear un zapallo, voy a crear una calabaza, y repito, calabaza, y al otro día aparece una calabaza. ¿Puede ser? ¿No? Entonces, ¿la concentración dónde quedó? Y la repetición. Porque el problema es que hay predicadores que predican eso, que hay que repetir y concentrarse y la bendición viene. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es la fe? Porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, la famosa enseñanza que está en la Biblia de la fe. Es la fe la certeza de lo que se espera. Un zapallo, un viaje a Cancún, lo que sea, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la Biblia. Entonces ahí entramos en algo que se llama la visualización. Yo me concentro, zapallo,
¿Será así? Coche, 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 coche y aparece un coche. ¿Cómo es? Lo que pasa es que cuando uno toma parcialmente una enseñanza bíblica, una partecita, se puede equivocar. Porque esos versículos dicen así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe se fabricó o apareció el universo. Y dice la Biblia, lo que se ve de lo que no se veía por la palabra de Dios. O sea, no es que alguien se concentró o que alguien repitió universo, universo, universo y empezaron a aparecer estrellas por todos lados, planetas. No, no. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, lo que se ve de lo que no se veía por la palabra de Dios. O sea, por el poder de Dios, no por el poder de la mente humana, no por el poder del pensamiento. Lo que se habla mucho ahora en los libros de autoayuda, que mucha gente lee para que le vaya bien, digamos. Pero no es la fe que habla la Biblia. Esos son enseñanzas humanas, mejores, peores, bueno, no importa. Pero la fe de la cual nos habla la Biblia es otra cosa. Es por el poder de Dios, por la palabra de Dios, no porque yo pienso mucho y repito una cosa. Por ejemplo, ¿vio? Ahora con las lluvias crece mucho el pasto. Entonces algunos dicen, ay, tengo que cortar el pasto. Entonces digo, cortadora, cortadora, cortadora de césped, cortadora. Y aparece una cortadora. No. Porque no soy Dios. No tengo el poder de Dios para crear. ¿Se entiende? Usted dirá, pero ¿cómo? Entonces hay predicadores que enseñan eso, sí. Yo mire, la ventaja de tener muchos años es que uno a través de los años ha escuchado muchas cosas. Yo he escuchado a muchos predicadores, a muchos maestros. Los he visto, los he escuchado, he leído sus libros. Uno de esos predicadores que yo escuché, y muchos, miles y miles acá en la Argentina han escuchado, se llama el pastor Paul Yonggi Cho. Es un apellido coreano, Corea del Sur. Él fue el que escribió, tiene una iglesia inmensa. El hermano Yonggi Cho murió hace pocos años. Pero yo lo escuché y lo vi en reuniones de pastores y vino al Luna Park. Se llenó el Luna Park para escucharlo. Él escribió el famoso libro La Cuarta Dimensión, que todavía está en las librerías. La Cuarta Dimensión. ¿Cuál es la cuarta dimensión? La dimensión del espíritu. Y él enseñó cosas parecidas a eso de que piense y hágase rico. Una especie de autoayuda es. ¿Qué enseñó en el Luna Park? Primero estuvimos en reuniones de pastores privadas donde él explicó toda esa teoría usando esos versículos que yo leí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces hay que esperarlo, la seguridad de lo que no se ve. Lo que no explicó es lo que sigue, que el universo fue creado por la palabra de Dios. Esa parte no la usó. En el libro ese, La Cuarta Dimensión,
Él contó que fue muy atractivo, muy, ¿cómo decirlo? Muy agradable escuchar el Luna Park lleno y Chong y Cho ahí hablando, enseñando. Dice, yo era un pastor muy pobre, recién recibido, y me mandaron a un barrio de lo más pobre. Entonces yo no tenía cama, no tenía silla, ni tenía mesa. Entonces yo leía la Biblia, oraba y comía en el suelo. Eso dice en el libro, ¿eh? Pero acá en el Luna Park lo contó en vivo él. Dice, entonces yo, dice, me empecé a preocupar y empecé a orar, a pedirle a Dios y a decirle a Dios, Señor, si tú eres el dueño de todas las cosas, eres el dueño del universo, ¿por qué yo no tengo una cama para dormir? ¿Por qué yo no tengo una silla? No tengo una mesa. Señor, y así dice que oró y oró, pero siempre seguía en el suelo. Estaba por el piso. Usted imagínense, un pastor re famoso que viene de Corea con el Luna Park lleno y que cuente eso, que comía en el suelo, leía la Biblia en el suelo, dormía en el suelo, todo una pobreza peor que en una villa de acá del conurbano. Y entonces oró y empezó a sentir que le tenía que pedir a Dios que no podía seguir la vida así, que tenía que prosperar. Bueno, siguió orando varios meses hasta que después le pidió a Dios, Señor, te pido un escritorio para que pueda ahí leer la Biblia, estudiar. Te pido una silla y te pido una bicicleta para que pueda ir a visitar a los hermanos, porque iba caminando y dice que hacía muchos kilómetros por día. Todo esto contó de su vida real, su testimonio. Bueno, y oró y siguió orando y pasaron las semanas, los meses y no ocurría nada. Pero dice que un día orando sintió una voz adentro que le dijo, dice, estás orando mal. ¿Por qué, Señor, estoy orando mal? Dice. Porque en Corea hay muchas clases de bicicleta. Hay bicicleta japonesa, hay bicicleta norteamericana, hay bicicleta de Indonesia, de no sé cuántos países. Dice, aparte, hay muchas clases de escritorios y hay muchas clases de sillas. Tú tienes que decir qué bicicleta quieres, cómo tiene que ser la bicicleta, cómo tiene que ser la silla, cómo tiene que ser el escritorio. Estás orando mal. Bueno, y dice que empezó a orar. Señor, te pido una silla con rueditas para poder. Vio que cuando uno lee con rueditas es más fácil. Te pido un escritorio de madera, no sé qué, todo trabajado. Y te pido una bicicleta norteamericana, porque dice que él vio que las más fuertes y la que tenía muchos cambios eran las norteamericanas en aquellos tiempos. Estamos hablando hace 40 años atrás, por lo menos, que él estaba contando el testimonio. Y siguió orando, hasta que, bueno, se la hago corta. Con el tiempo tuvo la bicicleta,
tuvo la silla con rueditas, tuvo el escritorio de madera importada, todo como él había pedido. Y entonces él empezó a pensar en que podría de esa manera, pidiéndole así a Dios, conseguir que Dios lo bendijera. O sea, Dios no bendice a la persona, eso es lo que enseña en el libro, porque la persona no aclara bien qué cosa quiere. Por ejemplo, si uno dice, yo quiero tener un novio, y nunca lo va a tener el novio. ¿Por qué? Y porque no le dijo cómo, si tiene que ser rubio, ojo celeste, que tenga coche último modelo. O por ahí es un muchacho, dice, ay Señor, quiero tener una novia. Y si no le dice cómo tiene que ser la novia, nunca va a aparecer la novia. Entonces, ay, quiero una novia que sea modelo. Que vista la moda y que sea flaca. Porque Dios quiere, dice, que hablemos. Porque lo que hablamos con la boca, lo que decimos, es lo que produce que Dios actúe. Es raro. Es raro. Es como si Dios no supiera lo que estamos pensando. Como si Dios no supiera o no hubiera leído la Biblia. Dios no hubiera leído la Biblia. Dice, porque Dios sabe de qué cosa tenés necesidad. Mire si le tengo que explicar. Un zapallo, pero de calabaza. O ¿cómo se llama? También tiene otro nombre. Anco. Un zapallo anco. Que no esté muy verde. Porque si no, Dios no se da cuenta. Según la teoría del libro. Bueno, el libro plantea un montón de cosas. Usted no sabe lo que pasó. Causó sensación en Argentina. Porque entre las cosas que enseña es que cuando uno empieza a pensar y a pedirle a Dios que quiere tener, por ejemplo, una bicicleta o un coche del último modelo, de una Ferrari no, pero pongámosle ¿qué puede ser? No, uno más barato de acá, no, Lamborghini, todo eso, no, pidamos. ¿Un qué? Un cualquiera de acá, un coche de acá. Un Corolla, esos ya son más. Claro, Pero con espejito al costado que se manejan de adentro, espejos eléctricos. Porque a Dios hay que explicarle todo. Si no, no se da cuenta Dios. Esa es la teoría del libro La Cuarta Dimensión. Se llama el proceso de incubación. ¿Qué significa el proceso de incubación? Que uno lo incuba como una mujer embarazada. Mirá, justo estoy mirando una acá. Entonces, cuando uno repite, piensa, ora, crece la panza, crece. Sí. Por la fe se llama el principio de incubación. Y sabe que muchos predicadores, yo escuchaba hace como más de 30 años más o menos que vino a la Argentina John Guichó. Muchos pastores decían, predicadores, que estaban embarazados. Porque, claro, estaban
incubando lo que le iban a pedir a Dios, según lo que enseña el libro. Porque los argentinos seguimos todas las corrientes que vienen del extranjero y nos explican algo, ahí todos se vuelven y hablan eso. Y andaban mucho embarazados, yo digo, ¿qué? Están como Marley. ¿Vio que Marley se embarazó? ¿Sabe quién es Marley, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Hay uno que trabajaba en el circo, que es actor, que también quiere embarazarse, creo, porque lo veo en los noticieros. ¿Cómo? Sí, creo que es ese. Uno que antes trabajaba en el circo y ahora hace obras de teatro por todos lados. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo saben, Si supieran la Biblia así, ¿Cómo saben? Bueno, esos se embarazan con una mujer polaca o de Estados Unidos y tienen un hijo y después, ¿vio? Bueno. Pero acá lo raro era que había predicadores que decían, estoy embarazado. Bueno, que Dios lo ayude. ¿Qué sé yo? Medio raro todo esto. Eso se llama en el libro el proceso de incubación. O sea, como que fuera una levadura que se va inflando. Que así podemos obtener lo que siempre soñamos. Pero vamos a leer entonces la Biblia, a ver si Dios necesita que le expliquemos, si queremos un coche que tenga, que levante, ¿cómo es las ventanillas? ¿Cómo se llama eso? Levanta vidrio, que tenga espejos eléctricos, que tenga llantas de lujo, porque si no, Dios no se da cuenta. Tenemos que decirle todo a Dios, según la teoría del libro. Ahora, ¿usted cree que usted puede tener un coche? ¿Sí o no? Sí. ¿Sin embarazarse? ¿Sin incubarse? ¿Usted cree que puede tener un traje nuevo? ¿Sí? Sí. ¿Usted cree que puede ir a Cancún? Y si saca el boleto, sí. Claro. Seguro. Vamos a leer algunos versículos para ver cómo es esto. Salmo 139. No se ve el versículo, pero versículo 18 creo que es, ¿puede ser? Del 1 al 4, ¿puede ser? ¿Sí? Ahí está. Mire lo que decía esto como 1000 años antes de que viniera Jesús. O sea, hace como 3000 años que la Biblia nos decía esto. Oh Jehová, tú has examinado y conocido, ¿qué más? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Claro, porque vio que este Chonguicho no tenía silla, ni tenía cama. Por eso busqué. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea que de lejos quiere decir, cuando yo empecé a mirar de reojo un coche, está bueno ese coche, Dios ya sabía, quiere un coche. Ya sabía Dios. ¿Qué más? Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos
te son conocidos. O sea, Dios conoce todos los caminos nuestros. ¿Qué más? Pues no está la palabra en mi lengua. Mire, no dije la palabra, porque uno de los principios es que uno tiene que hablar, tiene que decirlo. Quiero esto, quiero que sea lindo, quiero que sea color azul, quiero que tenga un moñito. Si no lo digo, Dios no nos cumple. Dice la teoría, pero la palabra dice, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Mire, qué diferente que es, ¿eh? Seguimos. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no lo puedo comprender. ¿Qué más? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, Dios está en todos lados. Dios sabe todo. ¿Qué más? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si bajara al infierno o al Seol, mi estrado aquí, allí estás tú. ¿Qué más? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu mano derecha. Bueno, como vemos, ya hace 3000 años atrás la Biblia nos hablaba de que Dios conoce nuestros pensamientos, sabe desde lejos, desde el principio, qué problemas tenemos. Claro, ahora y usted dirá, pero ¿y entonces la oración para qué está? Y la oración está para pedirle a Dios. Pero una cosa es que yo, con mi pensamiento, cree un zapallo o un coche o una bicicleta, y otra cosa que yo le pida a Dios y que Dios me conceda las peticiones de mi corazón. Si yo le pido a Dios con fe, con humildad y esperando en Dios, Dios puede bendecirnos de tal manera que recibamos lo que le estamos pidiendo, sin que yo me tenga que concentrar y repetir bicicleta, bicicleta, o Cancún, Cancún, Cancún. No, ¿se va entendiendo más o menos el planteo? Es interesante porque hay como una religión con los libros de autoayuda. Dice uno de los dichos de los libros de autoayuda o de los que enseñan la autoayuda es: lo que piensas, lo creas. O sea, dice que hay que pensar mucho en lo que queremos. Eso se llama pensamiento positivo. Me va a ir bien, me va a ir bien, me va a ir bien. No me va a ir mal, no me va a ir mal. Entonces yo repito y ahí se cumple. Bueno, es mejor ser positivo que negativo, ¿no es cierto? Es mejor. Pero eso será que produce que, por ejemplo, si queremos tener para cocinar unos morrones, que repetimos, morrón, 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 y aparecen 3 morrones colorados. No. Entonces, sin embargo, hay empresarios, muchos, que van a los seminarios, eso, donde le enseñan eso, la mente positiva, incubar con los pensamientos y que se produzca, y que lo que tú piensas crea la realidad. O sea, uno visualiza, ¿no? Por ejemplo, digo, corbata verde, corbata verde, corbata verde. Y miro
todavía no. Mente positiva, verde, 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 verde. No, todavía no, hay que esperar. Es raro todo eso, pero hay mucha gente que cree. Ahora, los que leemos la Biblia, los que confiamos en Dios, creemos en las promesas del Señor, que el Señor sabe qué cosa tenemos necesidad, que el Señor conoce nuestros pensamientos, que el Señor sabe qué cosa estamos necesitando. Y bueno, tenemos que arrodillarnos y pedirle, y Dios nos va a bendecir. Hay muchos hermanos que han sido bendecidos aquí. Está bueno, ¿eh? Vamos a leer Isaías capítulo 55. Ahí está. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Qué más? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra. Esto se vio hace unos días en la sequía y los incendios tremendos que hubo en Corrientes. Vio que se incendió media provincia de Corrientes. Se quemaron viviendas, se quemó todo. Y la gente decía, ay, ¿por qué Dios no nos mandará la lluvia? Y todos los pronosticadores decían que iba a llover dentro de 2 meses. Yo lo escuché varias veces en los noticieros. Lamentablemente va a llover dentro de 2 meses. Los pronósticos dicen que no va a llover, van a seguir los incendios. ¿Y qué pasó? A la otra semana se largó la lluvia y se apagaron los incendios. Y la gente decía, gracias a Dios que envió la lluvia. Mire, todo lo importante es gratis. Por ejemplo, el aire que respiramos es gratis. Pero eso no hay que gritarlo mucho porque si no te cobran un impuesto para la respiración, ¿eh? La lluvia para que crezcan las plantas, para apagar los incendios, es gratis. Todas las cosas importantes de la vida, las más valiosas, son gratis. Y todo lo que es secundario, como la ropa, los zapatos, el coche, ese te cuesta. Hay un bromista que está en la radio que dice, hay que invertir en impuestos porque siempre aumentan. Claro, te aumentan la luz, el gas, el teléfono, esto, el otro, todo, pero todo lo importante que es para respirar, para vivir, el agua, la comida, todo eso es gratis, está ahí. Y las cosas que son menos importantes, esas te la cobran. Qué cosa, ¿eh? Por eso, un cristiano que cree que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituidos este mundo, la lluvia, el aire, el agua, todo, por la palabra de Dios. Y si Dios está con nosotros, la bendición de Dios estará con nosotros también, por la fe. Bueno, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semillas al que siembra y pan al que come, ¿qué más? A ver. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No la palabra de una persona que dice, coche, 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 o Cancún, Cancún, Cancún. No, esa es la palabra de los seres humanos. Es lo que decimos. Quiero ir a Cancún, Cancún, o a dónde, otro lado puede ser.
a Río de Janeiro. A Río de Janeiro, río. Bueno, así será la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Esa es la diferencia con el ser humano. Dios creó el universo por su palabra y se cumplió lo que Dios quería y se sigue cumpliendo lo que Dios quiere. Ahora, lo que nosotros queremos, lo podemos repetir, se cumplirá. Y bueno, si trabajamos, si ahorramos, si nos va bien, por ahí sí, vamos a Cancún, vamos a Río de Janeiro, vamos a Mar del Plata, vamos a las cataratas, nos compramos un coche, está bien. Pero las grandes cosas de la vida están en las manos de Dios. Si nosotros estamos cerca de Dios, tenemos la bendición y la protección del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que la palabra hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y en esta tarde la palabra de Dios está siendo enviada a tu mente y a tu corazón, a tu vida, para que tú, por la fe, tomes esa palabra. Vio que hay predicadores ahora, hay muchos que dicen, voy a soltar una palabra. Hay algunas profetos que profetizan y dicen, voy a soltar una palabra. ¿Por qué? Porque es el principio de los libros de autoayuda. Que dice, lo que dices lo estás creando. Lo que deseas, lo vas a conseguir. Entonces, a lo mejor esos profetas, esos predicadores, no saben que viene del año 1930, más o menos la década del 30, cuando dice, piense y hágase rico. Y ahí muchos empezaron, sí, hay que concentrarse y hay que repetir y hay que producir. Y entonces por la palabra nuestra se llama el pensamiento positivo, voy a conseguir lo que quiero conseguir. Pero mira, hermano, yo la otra vez estaba conversando con un hermano de acá de la iglesia que ha prosperado mucho, que le ha ido bien. Y me decía, sí, la verdad, dice, que me estoy construyendo, me compré vehículos, todo. Y yo le digo, ¿vos sabés cuánto hay que trabajan como vos? Que se esfuerzan como vos y no consiguen comprarse el vehículo, no consiguen tener la casa. ¿Sabés por qué vos tenés todo eso? Porque Dios te está bendiciendo, Dios te está prosperando. Eso lo vemos en muchos hermanos de la iglesia que están viniendo acá, que Dios los está bendiciendo, los está prosperando. No tome el otro camino, dice, voy a incubar, voy a pronunciar, voy a soltar una palabra, Cancún. Toma otro trolebús, sí. Toma otro ferrocarril. Bueno, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dijo el Señor, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Unos últimos versículos en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento, el capítulo 3. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ¿vio? Porque hay gente muy inteligente que escribe libros y que te dice, usted concéntrese, usted repita, suelte la palabra, declare que va a tener el Mercedes, el Mercedes B. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante
para que llegue a ser sabio. ¿Qué más? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. O sea, la gente inteligente de este mundo es poca cosa para Dios. Aunque uno crea, yo me la sé toda, pero para Dios, el que realmente sabe todo, cómo funciona el universo, cómo es la vida, cómo es el más allá, el que sabe todo es Dios. Nosotros no sabemos muy poquito. Gracias que estamos acá en esta tarde, ¿eh? Tenemos que ponernos contentos. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué más? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Los inteligentes, ¿vio? Que aconsejan, hay que hacer esto, ¿eh? Poca cosa. No es que no hay que escuchar, aprender, leer, no, sí, hay que leer mucho. Hay que estudiar, hay que aprender, sí, pero por arriba de todo pensamiento humano, por arriba de todos los libros que hay aquí, tenemos la palabra de Dios, la palabra eterna, que es prosperada en aquello para lo que Dios la envió. Y si leemos la Biblia y creemos en ella, será prosperada la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en todas las cosas, la bendición, la prosperidad del Señor, la sabiduría de lo alto, porque Él es más sabio que todos los que saben por aquí abajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, hermano, no es por el mucho repetir una cosa que se va a materializar. Porque nosotros no somos creadores. No podemos crear con nuestro pensamiento o con nuestra palabra. Pero Dios sí. Entonces nosotros debemos confiar en Él más que en nosotros mismos. Por eso dice que la palabra de Dios enseña que hay que poner a Dios en primer lugar para que recibamos la bendición de Dios. En esta tarde, Dios está con nosotros, porque hemos abierto su palabra, la hemos escuchado atentamente y la palabra será prosperada en aquello para lo que Dios la envió. Hay personas que han venido, hay otras personas que están escuchando por las redes y voy a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, que es más alta, es más sabia que la inteligencia de los seres humanos, de nosotros, que muchas cosas no sabemos, ni comprendemos, ni las podemos hacer. Pero tú, oh Señor, has creado todas las cosas y tú puedes crear en nuestra vida lo que nos hace falta. Te ruego que bendigas a cada uno de los que está escuchando, que tu palabra prospere en su mente, en su corazón, y la bendición de lo alto llene esa familia, llene esas vidas, llene esos hogares. Te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta tarde? Amén. Que Dios le bendiga.